Viviendas de la Ciudad de México enfrentan año con año numerosos riesgos durante esta temporada de lluvias. Inundaciones, daños estructurales, encharcamientos, de repente se mete el agua y uno no sabe ni por dónde se metió, la falta de impermeabilización, pero también le quiero decir algo, que así como está esto que nos puede agarrar de sorpresa, también existen pasos específicos para identificar si una casa está en condiciones vulnerables o no. De acuerdo con los especialistas, lo primero es revisar un atlas de riesgo y revisar si la colonia o alcaldía donde se encuentra el inmueble tiene antecedentes recurrentes de inundaciones. Después, se deben observar características físicas del entorno, como es el caso de hundimientos, además vivimos en una ciudad que se hunde, grietas, acumulación de agua, cercanía con barrancas, saturación de drenajes durante las tormentas. Además advierten que la impermeabilización excesiva del suelo en la capital reduce su capacidad natural de absorber el agua de lluvia, entonces no se mete en la tierra, sino se queda en charcos. Y que tirar basura en las calles, eso sí le quiero decir, está comprobadísimo que incrementa la posibilidad de sufrir inundaciones. Tirar la lluvia, estirar la basura en la casa, en la calle, tirarla en coladeras, ahí sí le digo que ¿para qué quiere? Ahí está una de las causas. Las familias mexicanas gastan miles de pesos ante las afectaciones por la temporada de lluvias. De acuerdo con expertos, el costo para impermeabilizar un techo de 50 metros cuadrados es de aproximadamente 5,000 pesos, tan solo de mano de obra, mientras que arreglar grietas, desniveles en la losa eleva el gasto entre 2,000 y 3,000 pesos adicionales. Además, un arreglo de filtraciones en muros de 10 metros cuadrados cuesta de 3,000 a 5,000 pesos y síguele haciendo sumas. Los automóviles también se ven afectados. Según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, el promedio anual de pago por carros afectados tras las lluvias fue de 3,978 millones de pesos entre los 2000 y 2011. Esta cifra se elevó a casi 6,622 millones de pesos. Aquí hablamos entre 2012 y 2024. Bueno, todos estos antecedentes son los números fríos, pues, ¿no? Lo que nos puede costar. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que pasa? Porque de repente estamos como, le diría yo, tan endebles cuando vienen estas cosas, nos sentimos tan desprotegidos, cuando son nuestras propias casas que sentimos y que estamos ciertos de que deben de estar seguras, ¿no? Hablemos de los riesgos en vivienda de la capital y de la zona metropolitana y en el país también un poco durante temporada de lluvia. Manuel Núñez es coordinador de la licenciatura de Sustentabilidad Ambiental y académico del Centro Transdisciplinario Universitario para la Sustentabilidad. Pues así son los títulos ahora para que puedan definir todo, no es que les guste ese titulote, de la Universidad Iberoamericana allá en Santa Fe, en la Ciudad de México. Bueno, muchas gracias, Manuel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿cómo has estado? Gracias por tu tiempo, ¿cómo te ha ido? Hola Javier, buenas noches. Un saludo a ti y a tu audiencia. Sí, un poco el nombre del centro responde a buscar soluciones no temáticas, sino mucho más Sí. transversales y Oye, transdisciplinarias. y supongo yo, ¿no? Que definan absolutamente qué es lo que hacen. A ver, déjame plantearte, Manuel, ¿qué es lo que, digamos, qué es lo que has visto estos días? ¿Por dónde ves que vayan las cosas? Y también entiendo que luego no me gusta mucho cuando uno tiene la oportunidad de estar en un noticiero nacional, ¿no? Pero que concentremos en la zona metropolitana, pero más o menos el diagnóstico que tienes, ¿qué va pasando en muchas partes del país, Manuel? Claro. Bueno, lo primero que te diría es que con respecto de el riesgo, digamos, de la inundación, habría que hacerse dos preguntas fundamentales siempre. Ajá. Uno es cuánta lluvia está cayendo, un poco la cantidad, digamos, ¿no? Y el otro es dónde estoy yo ubicado, qué características tiene el espacio en donde yo estoy ubicado, ¿no? Es decir, dónde cae esa agua. Con respecto a lo primero, te diría, en el caso de la Ciudad de México, lo vimos el lunes, ¿no? Si tuvimos una lluvia más o menos en el centro norte, digamos entre Cuauhtémoc, la Gustavo Madero y Iztacalco, de más o menos 45, 50 minutos en el que logramos acumular 90 milímetros, digamos, de agua. Para Sí. tu público, digamos, si uno se imagina mosaicos de 1 metro por 1 metro,
90 milímetros de agua en ese tiempo es básicamente casi 10 centímetros, digamos, de altura, ¿no? Si lo multiplicas por el tamaño de esas 3 alcaldías, pues te puedes dar una idea de la cantidad de agua. Hace rato tú decías, por ejemplo, con respecto de del drenaje, ¿no? Es decir, una alcantarilla, digamos, normal de la Ciudad de México, más o menos para esa cantidad de agua, pues yo te diría que puede, digamos, desfogar como más o menos el 25%, pero si en efecto esa alcantarilla tiene basura, pues probablemente ese porcentaje disminuya hasta el 10%. Entonces, ahí tenemos un tema de cómo el agua se acumula por, digamos, la cantidad y también las características que tenemos para que esa agua fluya. Y con respecto de dónde cae el agua, en el caso de la Ciudad de México, por digamos, la forma de la cuenca que tenemos, digamos que hay 4 tipos de exposiciones de viviendas que todo tu público más o menos podría ubicar en dónde está, digamos, su situación. La primera tendrían que ver con lluvias o inundaciones por acumulación, es decir, en la parte más plana, piensen en el centro, oriente, suroriente de la ciudad, del antiguo lago, ¿no? En el que, pues, básicamente justo un poco la lluvia del lunes anterior fue lo que sucedió. Es decir, esas zonas se inundan porque es un terreno muy plano y la capacidad de desfogue de esa cantidad muy grande de agua es muy lenta y entonces ahí ocurren inundaciones. Pero quizá podemos recordar el año pasado, por ejemplo, en la zona de San Jerónimo, en el sur de la Ciudad de México, inundaciones por pendiente, es decir, vialidades muy empinadas, ¿no? Que de repente terminan en alguna zona plana o digamos, se intersectan con otros escurrimientos y entonces el agua, digamos, que se acumula simplemente por la pendiente y la acumulación. Esas suelen ser, digamos, inundaciones muy intensas, ¿no? Bajada de agua muy rápido que puede ocasionar, digamos, otro tipo de inundación mucho más sorpresiva que lo que puede suceder quizá en una inundación en donde el agua se va acumulando poco a poco. La otra, y esa es muy característica no solo de la Ciudad de México, sino de muchas partes del país, tiene que ver con inundaciones por escurrimientos. Barrancas, antiguos cursos de ríos, es decir, zonas que en general en el año pues parece que no sucede nada, pero que cuando caen lluvias torrenciales, esa agua escurre, digamos, recupera un poco las zonas por donde siempre ha transitado y pues puede generar, digamos, inundaciones súbitas. Puede ser que incluso llueva muchos kilómetros arriba, ¿no? Aguas arriba, pero pues esa agua se va acumulando por esos escurrimientos. Y la cuarta, yo sí te diría que es muy típica de la Ciudad de México, tiene que ver con el hundimiento diferenciado. Otra vez, en zonas planas, imagínate estas zonas que se empiezan a hundir en la ciudad, el aeropuerto quizás es nuestra mayor referencia, ¿no? Que, pues digamos, genera como estas pequeñas albercas en la que es difícil, digamos, simplemente que el agua fluya porque, pues, se hace una especie como de cubeta. Entonces, digamos que para el público, pues siempre es importante, uno, la cantidad. Yo te diría que hace poco platicábamos sobre, nos decían, es que las lluvias se están adelantando. Pues no, tradicionalmente mayo es un mes que llueve. Sí está siendo un tanto drástico este mayo. El año pasado, por ejemplo, fue un año que llovió muchísimo en Ciudad de México, como 40% más de lo que llovió. Este mayo, al paso que vamos, pues podría estar cerca de 100 veces más de lo que llueve en un mayo típico, pero en mayo generalmente ya empiezan, digamos, las lluvias. Estamos a 2 días de que empiece la temporada de huracanes y con ello, pues la temporada de lluvia es mucho más establecida en el país. Entonces, es importante, digamos, tener siempre en cuenta que en general para el país, pero muy particularmente para la Ciudad de México, la temporada de lluvias va desde abril hasta noviembre. Que es una cosa que hemos observado, porque te decía, 25 fue el año más lluvioso para la Ciudad de México, pero 24 fue el año más caluroso, es que estos eventos de precipitación empiezan a ser mucho más esporádicos, digamos, en fecha. Te puede llover muchísimo en abril, pero también en junio, en septiembre o incluso hacia el final del año, pero además te puede llover de manera mucho más intensa, es decir, una mayor cantidad de lluvia en un menor lapso de tiempo. A ver, oye, Manuel, hay como muchas preguntas por ahí. Este, ¿Qué es lo que pasa en buena parte del país? Digamos, entiendo pues lo del río Cazones, por decirte algo, en Poza Rica está muy claro la negligencia de la autoridad, ¿no? Como punto de partida de lo que sucedió, junto con malas planeaciones. Pero te diría, ¿qué es lo que pasa en una zona metropolitana como esta, en donde también ha habido durante décadas políticas de gobierno que no necesariamente han respondido
a lo que se veía venir que iba a pasar, ¿no? A mí me causaba gracia, a lo mejor es un asunto de edad, ¿no? Pero en los 80 le preguntabas a la izquierda, sobre todo en los 90, antes de que llegara el ingeniero Cárdenas, qué pensaba de los de las lluvias, etcétera, y decía, vean nomás, inundaciones en toda la ciudad, y cuando ellos entraron le llamaron encharcamientos, ¿no? O sea, al fin y al cabo todo depende. Pero lo que me refiero es, ¿qué es lo que le pasa de repente a esta ciudad en cuanto a las políticas de gobierno, que son quienes determinan dónde construir, dónde no construir, estructuras? De repente, digo, sé que te pudo pasar, hay gente que recorre 8 kilómetros. Yo recorrí ayer 8 kilómetros en 2 horas, ¿no? Y hoy otro tanto. Y no, digo, no es mi caso, no lo pongo como ejemplo, sino todos estamos igual. La ciudad se vuelve terrible cada vez que llueve. Correcto. Sí, yo te diría que en el caso de las políticas con respecto, por ejemplo, con lo que tiene que ver con agua y en general, digamos, en las políticas de planeación, tenemos una lógica de ir siempre, digamos, detrás de lo que ya sucedió. Es una especie como de documentar tragedias. Sí. Es decir, quizás sí en los 50 y la lógica de por qué tenemos un drenaje profundo respondía a estas grandes inundaciones que tenía la ciudad, que quizá en los 90 se veían como tamaño de encharcamiento, porque pues dábamos por hecho que ya teníamos un drenaje profundo que se podría llevar esa gran cantidad, digamos, de agua. Lo que nos sucede ahora es que con el crecimiento de la ciudad, con, digamos, el daño al hundimiento en la infraestructura, ¿no? Un poco las imágenes que estás mostrando ahora, ¿no? Es decir, lo que sucede es que esos encharcamientos son mucho más prolongados en tiempo, entonces justo una zona que a lo mejor se inunda 15, 20 centímetros puede permanecer así, o 40 centímetros en un bajo puente, puede permanecer así 4 o 5 horas, ¿no? Porque la infraestructura es insuficiente como para llevar esa agua a otro lado. Pues, hacia otro lado, exactamente, ¿no? Entonces, yo ahí te diría que hay un tema de siempre ir detrás, digamos, de lo que sucede. Es decir, no planear hacia adelante, no pensar en cómo podemos resolver los problemas que vamos a tener hacia adelante y no ser reactivos con lo que tenemos. Y el otro tiene que ver con un tema de cómo mirábamos a el agua y los fenómenos, digamos, asociados a la escasez y al exceso de lluvia, ¿no? Que bajo un escenario de cambio climático, digamos, de los 2000 para acá, si lo quieres marcar así, pues nos tienen en otra lógica de justo lo que te decía hace ratito, periodos de sequía muy grandes, ¿no? Que nos ponen en jaque en términos de la viabilidad de agua para esta ciudad, o tormentas como la de lunes, ¿no? Que nos ponen en jaque en términos de pasar, como decías tú, 2 horas en el tráfico sin moverte. Sí. Entonces, son lógicas distintas, ¿no? Que nos han venido acompañando y que en realidad nunca nos damos el tiempo de poder pensar, planear cómo resolver hacia adelante y no más bien cómo resolver lo que ya vimos que está sucediendo. Oye, para cerrar, ¿cómo le va al país con las lluvias en general sobre el tema que estamos conversando? Bueno, te decía, el año pasado en general fue uno de los años más lluviosos, muy en particular para la ciudad, pero también, digamos, para el país, sobre todo hacia el final de la temporada. Este año, digamos que estamos empezando a tambor batiente, te diría, es decir, mayo, te decía, el segundo mes quizá con lluvias, están siendo sobre todo muy intensas en la ciudad, también asociada a un tema de calor, estas lluvias como muy convectivas. Son lluvias que duran muy poquito tiempo, pero que traen una gran cantidad de agua. Ahora vamos a empezar a transitar a más bien precipitación o lluvias asociadas a la formación de huracanes, tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Estamos, digamos, transitando en un fenómeno de presencia del Niño que podría, digamos, atenuar un poco, pero quizás sí con la presencia de varias tormentas hacia adelante. Y es un poco lo mismo que decíamos, es decir, en las entidades, ¿no? Como sucede en la Ciudad de México, pues las autoridades suelen ser, digamos, como muy reactivas. Entonces, pues ahora medianamente empezaremos a darle mantenimiento a las coladeras, darle mantenimiento al drenaje, ¿no? Entonces, en la medida en la que no respondamos o las lluvias nos ganen a esa lógica, digamos, de planeación reactiva, pues tendremos una serie de fenómenos que podrían generar consecuencias, pues no te diría que dimensiones mayúsculas, pero digamos sí consecuencias en términos de consecuencias, sí. Manuel, te mando un gran saludo. Oye, ¿vamos a sufrir con el Mundial y las lluvias? Es probable que suframos con las lluvias y con el calor. Es un regalo del cambio climático para este 2026. Te mando un saludo, Manuel. Gracias. Buenas noches. Igual, que estés bien. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.